When I was 16, I won a great victory. I felt in that moment I would live to be 100. Now I know I shall not see 30. Bienvenidos al primer capítulo de la serie Desafiando el Abismo, donde en cada capítulo conoceremos la historia de grandes personajes reales y ficticios que se enfrentaron a enfermedades o condiciones de salud temerarias, las cuales no impidieron que tuvieran vidas sumamente interesantes e inspiradoras en la mayoría de casos. Digo esto por si en algún momento hago un capítulo sobre un personaje polémico, y en ese caso hablamos de una vida interesante y lo de inspirador lo dejo a criterio de cada uno. Aquí nos enfocamos principalmente en la descripción de las enfermedades y obviamente el objetivo no es romantizar la pérdida de la salud y el sufrimiento por el que pasaron estos personajes, sino más bien dar a conocer sus historias y a la vez saber de qué tratan estas enfermedades. Hoy he elegido al rey Balduino IV de Jerusalén, famoso por haber sido un gobernante que padecía lepra y que contra todo pronóstico logró vivir más años de lo esperado y de paso ejerciendo una gran autoridad para proteger Jerusalén, enfrentándose a ni más ni menos que el mismísimo Saladino, uno de los gobernantes más importantes en la historia del Islam, quien tras la muerte de Balduino reconquistaría Jerusalén dando inicio a la Tercera Cruzada, pero mientras Balduino vivía, venció en varias oportunidades a las fuerzas de Saladino. Finalmente, solo la lepra pudo derrotarlo. Balduino vivió entre 1161 y 1185, no llegando a los 25 años, pero la historia de la lepra se remonta miles de años atrás, donde los egipcios ya habían descrito esta enfermedad en los siglos II y III a.C. En la Biblia también aparece varias veces mencionada y descrita. Incluso se conocen varias parábolas donde Jesús sana a leprosos, y hablando sobre su asociación católica, esto toma relevancia en relación a Balduino, pues originalmente esta enfermedad era considerada un castigo divino, hasta que los cruzados comenzaron a padecerla y pasó a ser una enfermedad santa. Sin duda, las victorias de Balduino también debieron influir en este cambio drástico. La lepra es una infección de carácter crónica, provocada por la exposición prolongada a Mycobacterium leprae, un tipo de bacteria bacilo o con forma de varilla, y que es parte de las bacterias con tinción atípica, ya que normalmente para diagnosticar y nombrar a la bacteria que nos está provocando una infección, se suele usar una tinción donde clasificaremos a la mayoría de bacterias en gran positivo y negativo, según el resultado, pero hay quienes se escapan de esta posibilidad por su estructura u otras cualidades químicas, así que debemos usar otra tinción que en este caso es la de Sil-Nielsen, buena para las Mycobacterium, donde además encontramos a la famosa bacteria de la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. No se ha descrito con exactitud si la transmisión es mediante gotas en el aire, a partir de secreciones respiratorias o por contacto con objetos, suelo, individuos afectados o incluso armadillos, pero estas son las rutas más probables. Para la transmisión aparentemente se requiere un tiempo prolongado de exposición y cierta predisposición inmune por parte del individuo. Esto último toma relevancia al ver que la lepra tiene dos clasificaciones principales, según las manifestaciones clínicas: la lepra lepromatosa y tuberculoide, que si bien ambas son terribles, la primera es mucho más agresiva, y el hecho de que te dé una u otra pareciera tener estrecha relación con el sistema inmune que tenga el individuo, a lo cual hace alusión la predisposición. Hablando de la lepra en sí, a pesar de las dos clasificaciones que mencioné, se considera que existe una tríada clave de manifestaciones, las cuales son lesiones cutáneas hipopigmentadas, engrosamiento nervioso y parálisis de diversos nervios periféricos. Pero de aquí a que ocurra esto va a pasar un buen rato, ya que el periodo de incubación de esta bacteria, o sea el tiempo que pasa desde que el bicho entra hasta que te provoca el primer síntoma, es de 3 a 5 años, ya que se duplica muy lento, aproximadamente cada 2 semanas, aunque la tuberculoide suele ser un poco más rápida. Independiente de esto, si pasas mucho tiempo sin tratamiento, y especialmente si eres balduino, porque no existía el tratamiento sino hasta el siglo XX, eventualmente
comienzas a tener las llamadas complicaciones crónicas que pueden llevar a la muerte, donde las más famosas son deformidades en diferentes zonas del cuerpo por culpa de las contracturas que van provocando las parálisis de nervios motores o el daño reiterado por pérdida de sensibilidad, que según cuenta la historia, precisamente así fue como diagnosticaron a Balduino, pues de niño jugando con sus amigos a pincharse, se dieron cuenta de que al niño no le dolía. Las contracturas en la cara llevan a la llamada cara o fascia leonina, porque a alguien se le ocurrió que recuerda a la cara de un león. También sufren perforaciones del septo nasal. La cámara anterior del ojo se ve particularmente afectada, llevando a la ceguera, que es exactamente lo que le ocurrió a Balduino al final de su vida. También se ven automutilaciones con destrucción ósea, debido a las deformidades secundarias a neuropatías sensoriales, cosa que también sufrió Balduino. Por último, los pacientes pueden sufrir las llamadas reacciones agudas de la lepra, caracterizadas por la aparición de lesiones más dolorosas de lo habitual, neuritis que puede aumentar o disminuir la sensibilidad al dolor o vasculitis cutánea. Como quizás habrán dado cuenta, el bicho pareciera tener predilección hacia todo lo externo del cuerpo, nervios periféricos, piel, y esto es porque se multiplica de preferencia en ambientes fríos, por lo cual hará lo posible por evitar la zona central del organismo. En relación a las manifestaciones clínicas dérmicas, la película El Reino de los Cielos de Ridley Scott popularizó la creencia de que Balduino usaba una máscara para cubrir sus lesiones, y la verdad es que según investigué, cronistas de la época se contradicen entre sí. Algunos dicen que no, que nada que ver, y otros, como Guillermo de Tiro, menciona que en ocasiones usaba un velo para cubrir su rostro, pero aparentemente no se hace mención explícita, al igual que no hay evidencia clara de que el hombre usara una máscara, pero supongamos que sí, total, se le veía fachera. En cuanto a las diferencias entre la lepra lepromatosa y tuberculoide, lo más importante que deben saber es que ambas involucran al sistema inmune, pero con diferente efectividad, pues la lepromatosa emplea a los linfocitos Th2, que de forma recíproca disminuye la actividad de los linfocitos Th1, y que a modo global genera una mala respuesta inmune, ayudando a que la cantidad de bacilos activos sea muy elevada, en contraste con la tuberculoide, donde quien actúa son los linfocitos Th1, generando una fuerte respuesta donde casi no hay o puede que no haya bacilos. Pero a pesar de eso, se presentan las manifestaciones de la triada que vimos al inicio, solo que de forma mucho más benigna y controlada, donde vemos que, por ejemplo, las lesiones de la piel no son más allá de 3 y están muy bien localizadas. Lo mismo pasa con la involucración de nervios periféricos y no aparecen manifestaciones a nivel sistémico. Esto deriva en que el tratamiento de ambas lepras es un tanto diferente, pero igual de efectivo. Y es que sí, hoy en día afortunadamente se han desarrollado un par de medicamentos clave para curar la lepra, y en el caso de la lepromatosa, este suele durar 1 año y se utiliza dapsona, rifampina y clofazimina, mientras que en la tuberculoide solo necesitamos las primeras 2 y el tratamiento dura medio año, además de vigilar la aparición de manifestaciones agudas y realizar terapia de apoyo. En la práctica, estas personas se salvan. Si Balduino hubiese tenido estas opciones, posiblemente la historia sería muy diferente, pero a pesar de padecer y sufrir enormemente por la lepra, la cual al no ser tratada llevó a su inevitable muerte, se ha convertido en un personaje histórico representado como una figura de poder y fortaleza, acompañada de una profunda humildad hacia la religión que profesaba y defendió con su vida, llegando a ser admirado por sus rivales, contemporáneos y en la actualidad prácticamente considerado una leyenda. Para finalizar el video, espero que les haya encantado y si por favor pudieran apoyarme con suscripción, me gusta y todas esas cosas, se los agradecería mucho. Nos veremos en un próximo video y hasta entonces, cuídense y adiós.